nos pintaban en las series de televisión, que nos pintaban en las revistas o en las redes sociales, etcétera. Y entonces, habemos ciertas personas que ya estando en esa primera montaña, decidimos bajar. Decidimos que a pesar de que nos costó mucho trabajo llegar allá, queremos volver a encontrarnos con ese valle, allá abajo, donde tocas tierra, donde puedes oler las flores, donde sí, puedes voltear hacia arriba y volver a ver la montaña sumamente alta, pero te sientes muy contento. Y decidimos bajar. Y ese valle puede ser una decisión, esto es bajar por decisión propia, como lo hice yo, pero a veces ese valle no llega necesariamente por una decisión propia, sino por una vuelta del destino, un despido del trabajo, una enfermedad, una crisis, y nos vamos hasta el fondo. Y caminar ese valle que puede convertirse en un desierto puede ser sumamente retador, pero lo que nos mantiene con mucha energía es que hay una segunda montaña. Y con todo lo que ha trabajado David Brooks, lo que estuvo investigando, encontró un común denominador. Los que escalamos o buscamos escalar esa segunda montaña, ya vamos por un amor diferente, ya vamos por una pasión distinta, ya vamos por algo alejado del ego y que es construir ese propósito, construir esa felicidad que ya no está tan relacionada con el éxito comercial, con el éxito financiero, sino está más relacionada con nuestra entrega completa a una causa, con una entrega altruista, con una entrega a algo que sabemos y podemos hacer bien por nuestra propia satisfacción, pero también por el beneficio de muchos otros. Entonces, en esta primera estación, yo les comento que estoy en ese viaje, ya di mi primer paso, ya bajé incluso rodando un poquito esa primera montaña y tengo frente a mí mi segunda montaña, esa segunda montaña que no tengo prisa en escalar, que ya no busco llegar a ella para que alguien me reconozca o me premie, sino que quiero escalarla concienzudamente, tranquilamente, admirando el paisaje, acompañada de quien me quiera acompañar, disfrutando, en algún momento tal vez regresando un poco, bajando y volviendo a subir, porque sé que lo que me espera en esa montaña soy yo misma, ¿sí? Lo que amo hacer, lo que deseo hacer y también todas las vidas que puedo impactar a lo largo del camino, ¿no? Entonces, esa es la primera estación. La reflexión de ustedes es, ¿en qué parte del viaje están? ¿Están todavía sentados, decidiendo si arman la maleta, decidiendo si inician esos estudios que quieren iniciar desde hace mucho tiempo, dar ese paso profesional que quieren hacer, dar ese paso personal que quieren hacer? Y lo único que les digo es, den el primer paso. Una vez que das ese primer paso, no hay vuelta atrás. Todo lo que sigue es subir la montaña, o bueno, si ya son de los más maduritos como yo, tal vez bajar la montaña y empezar a crear esa segunda montaña, ¿ok? Vamos ahora, si no hay alguna duda, con la segunda estación. Y en esta segunda estación me robé el discurso de Nelson Mandela cuando lo eligieron presidente de Sudáfrica en 1994. Ay, algo pasó, pero no. 1994, algunos de ustedes creo, no habían nacido. Ok, y me robo un pedacito de su discurso. Imaginémonos esa voz de Nelson Mandela, fuerte y vibrante, que dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Cuando yo escuché ese discurso, no porque lo haya escuchado en vivo, lo conocí después a través de un video, mi piel se erizó. Espérate, ¿cómo que mi miedo más profundo es mi propia luz? Claro que sí, chicos. Lo que nos detiene a veces de dar un gran paso, de iniciar un proyecto, de buscar un trabajo, de estudiar algo, de luchar por nuestros sueños, no es la creencia de que no vamos a poder hacerlo. No, lo que nos da miedo es que somos tan capaces de hacerlo que nos asustan esas posibilidades. No tenemos límite y lo que nos asusta es esa luz, porque sabemos que una vez que nos decidamos y nos comprometamos con ese sueño y pongamos toda nuestra capacidad en ello, no va a haber quien nos pare. Y ahora sí vamos a estar tan comprometidos que no van a haber medias tintas, que no va a haber mediocridad. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado un fragmento mayor, pero yo dije, no les voy a dejar nada más con este pedacito del discurso y les traje esto otro. Y dice, nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? O vamos a decirlo, brillante, preciosa, talentosa y fabulosa.
En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? ¿Quién dice que no podemos ser brillantes, preciosos, talentosos y fabulosos? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a pequeño no sirve en el mundo. Entre paréntesis, y eso lo ponen a María, no estamos hechos para ser mediocres. No estamos hechos para dejarnos opacar. No estamos hechos para ser tibios. Estamos hechos para ser grandes, ¿sí? Dice, no hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nunca tengas temor de brillar y que los demás se opaquen. Cada quien tiene su propia luz y además entre más iluminas, entre más creces, más puedes inspirar a otros. Dice, nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente en alguno de nosotros, o sea, no solo uno estamos llamados para ser grandes, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra luz propia, nuestra propia luz, inconscientemente, o sea, sin darnos cuenta, le damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Ese es un mensaje precioso, chicos. Perdón que me apasione, yo soy muy apasionada, pero este es un mensaje precioso porque dice, en ese sueño y en esa lucha de construir lo que tú quieres, a veces sin darte cuenta estás siendo observado, estás siendo imitado, no como copia, como inspiración. No te das cuenta, pero al abrir un camino, no solamente lo abres para ti, sino lo abres para muchas personas más. Y yo aprendí, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a decir, déjame terminar la frase porque si no le voy a cortar la inspiración. Y dice, y a liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás, ¿sí? Y les decía, yo aprendí algo con esta decisión de Meraki, con dejar mi seguridad, dejar el lugar que además siempre consideré mi segunda casa, que era mi trabajo, y en algún momento lo consideré mi primera casa porque le invertía yo a veces 12, 13 horas a mi trabajo porque me apasionaba, y lo dejé a un lado, y al principio me cuestionaban y me decían, pero te vas y ya tienes otro trabajo y te van a pagar más y ya estás seguro. Y yo no dejé que me contagiaran el miedo. Y yo seguí valiente y yo dije, yo voy a poder, yo lo voy a construir, yo voy a salir adelante porque creo en este sueño. Y conforme lo compartía en mis redes, en las conferencias que doy, en las clases que doy a mis alumnos, en las charlas que tengo con otros, escuchaba yo la respuesta de conocidos y no conocidos que me decían, perdón, déjenme que le quite el sonido a mi celular que anda molestando. Ahí está. De conocidos o no conocidos que me decían o que me comentaban o comentaban en las publicaciones, me inspiraste, yo también lo voy a hacer, siempre he querido tomar una decisión, qué valiente eres. Y no es un ego de decir, ay, soy una inspiración para otros, no, es simplemente que cuando nosotros tomamos una decisión y nos convertimos en una luz, nos convertimos en una luz para muchas otras personas. Entonces, déjenme regresar a la frase como tal, al inicio, perdón, no, chicos, no los detiene el miedo de no ser adecuados. No los detiene el miedo de no ser capaces, no los detiene el miedo de fracasar. Si no analizan profundamente, lo que nos detiene es que sabemos que sí somos capaces de hacerlo, pero sabemos que para ser capaces de hacerlo vamos a requerir de nuestro yo completito. ¿Sí? O sea, no de pedacitos, no de hoy sí y mañana no. Y eso es lo que nos asusta. Nos asusta porque sabemos que si lo hacemos y lo hacemos al 100%, va a estallar nuestro mundo, va a estallar en el mejor sentido y vamos a cambiar la forma de ver las cosas y vamos a transformar la vida alrededor nuestra y no va a haber marcha atrás. Y eso es lo que más miedo nos da. Pero una vez, chicos, que se acostumbran a esa luz, empiezan a huirle a la oscuridad, ya no es para ustedes y esa luz es suficiente para poder compartir y conectar con muchas otras personas, ¿no? Esa era mi segunda estación. ¿Cómo está tu luz? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te está generando temor? ¿Qué es lo que crees tú que te está deteniendo? Y saben qué, chicos, yo he aprendido que el miedo es un excelente amigo. Claro, tienes que aprender a escucharlo. Y luego que lo aprendes a escuchar, no le hagas caso, ¿sí? Porque si te dice que no vayas allá, significa que allá hay algo que vale la pena descubrir. Estaba yo tratando, porque ahorita me vino a la mente una frase, un extracto, ya me acordé, fue un libro que leí, tal vez no tiene nada que ver, pero un libro que se llamaba Neko Café, era de estos cafés de gatos que se estilan mucho en Japón, ni me acuerdo por qué decía la frase, pero en una parte de la novela había alguien que decía que los espantapájaros, así como el miedo, sirven por un tiempo. Esto es,
tú pones un espantapájaro en medio de un sembradío y sí, va a ahuyentar a los pájaros de primera instancia. Pero no sé si los pájaros tienen cierta inteligencia, pero sí un instinto. Conforme pasa el tiempo, ese espantapájaro está ahí para indicarle a los pájaros que hay algo valioso y deja de darles miedo. Entonces, si hay un espantapájaro, significa que ahí hay alimento. Si hay miedo, chicos, significa que ahí hay algo por lo que vale la pena luchar. Entonces, identifica tu miedo, escúchalo, pero no le creas. Esto es, no te dejes asustar, ¿sí? Ve allá, porque allá donde tu miedo te está diciendo que no vayas, es donde seguramente encuentras algo sumamente valioso por lo cual luchar. Y hago un paréntesis, porque yo sé que están muy jóvenes, y yo les dije desde el principio, todo lo que escuchen, tómenlo como de un modo crítico, un modo analítico. Ana María no les está diciendo, ay, láncense al peligro, porque ahí no. Hablo de esos miedos que tenemos de no ser capaces, de no alcanzar nuestros proyectos, de no ser suficientes. No del miedo de decir, oye, pues me voy a lanzar a un barranco a ver si no me pasa nada. No, no hablo de esos miedos, hablo de los miedos lógicos, de esos miedos que están ahí porque salir de nuestra zona de confort, hacer algo que no solemos hacer, a lo que no estamos acostumbrados a hacer, genera miedo, pero esconde grandes oportunidades. Y ahorita me vino otra vez, perdón, soy como muy de que se me vengan las ideas. Una de mis caricaturas, de mis películas favoritas es Kung Fu Panda. No sé si las han visto, soy fan de la 1, la 2 y la 3. Y hay un momento en que el maestro Shifu, que es no creo que animalito es, le dice al panda, ¿no? Y le dice que si haces solamente, déjenme que creo que por aquí tengo la frase, porque justamente hice un podcast de eso, que decía, si solo haces aquello que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. ¡Uy! ¡Cuánta sabiduría en una sencilla caricatura! Eso es, si solo haces aquello que ya sabes hacer, nunca vas a ser alguien diferente, nunca vas a ser más de lo que ya eres hoy. Y el miedo, lo que te esconde, lo que te oculta es justamente eso, que te va a abrir la puerta para ser alguien que hoy no eres, pero que sí quieres llegar a ser. Entonces rompan ese miedo, espíen al miedo, dile qué escondes detrás de ti, qué es aquello que no me quieres mostrar, porque eso es lo que quiero descubrir y eso es lo que quiero conquistar, ¿ok? Vamos ahora a la tercera estación, muy filosófica, nos vamos a poner con Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Al principio cuando leí la primera vez a Nietzsche, no me gustó mucho, porque eso de soportar casi cualquier cómo no me encantó, se oía como que, ay, pues me tengo que sacrificar. Con el tiempo le encontré el sentido, pero además también con el tiempo me encontré mucho más en la modernidad con un médico austriaco, perdón, con Viktor Frankl, que retomó esta frase de Nietzsche y que decía que cuando nosotros tenemos un porqué, cuando nosotros encontramos ese sentido, él fue el que estudió el tema del sentido de la vida, ya lo voy a platicar más adelante, cuando nosotros descubrimos ese porqué, entonces construimos cualquier cómo. Esto es, en esta tercera estación fue el momento en que yo dije, yo ya encontré mi propósito. Yo desde hace mucho tiempo, gracias sobre todo a la universidad en la que trabajé, me especialicé, estudié en psicología positiva, supe y entendí que cada uno de nosotros viene a este mundo para, para algo en particular, está dotado de fortalezas, está dotado de habilidades y se nos han dado esas fortalezas, esas habilidades para algo, no nada más para guardarlas o para desperdiciarlas. Es como entregarte una caja de herramientas y permitir que se oxiden, ¿no? Si te dieron un martillo, si te dieron un taladro, si te dieron un desarmador, es porque cada uno de ellos tiene una utilidad y tu tarea es utilizarlas. Entonces, yo aprendí que todos tenemos un propósito, que hay que construirlo, que hay que descubrirlo y hay que trabajar por él. Entonces, yo ya tenía mi propósito. Cuando Meraki sale a la luz, cuando Meraki me dice, Ana, tienes que trabajar ahora por aquello que amas, no por el éxito ni por el reconocimiento, retomé mi propósito. Y mi propósito que escribí hace mucho tiempo y que le he ido poniendo, quitando y adicionando, y me ha tocado compartirlo, pues tal vez no con ustedes exactamente, chicos, pero con compañeros de ustedes en otra conferencia. Mi propósito es acompañar a personas, familias y organizaciones en la construcción de una filosofía que les ayude a alcanzar metas supremas. No voy a alargar el propósito, es más largo, pero yo siempre he pensado en metas supremas. Esto es, a mí me gusta ayudarle a la gente a que no luche solo por un trabajo, a que no luche solo por un ingreso económico, a que no luche por un puesto o por resultados
inmediatos, sino a que trabaje por un propósito, por una meta mayor, por un sentido de vida, por esa razón que te va a mover todos los días de tu vida. Y cuando entonces tienes claro ese por qué, ¿sí? Esa razón de tu vida, entonces, tal vez como dice Nietzsche, puedes soportar cualquier cómo, pero me gusta más como lo dice Víctor Frank, puedes construir los cómos, ¿sí? Puede ser que la vida no necesariamente te esté poniendo todas las condiciones eh, adecuadas para construir ese porqué. Tú vas a encontrar y vas a construir tus propias herramientas para alcanzar ese porqué, ¿sí? Tú vas a saber que aquello por lo que quieres luchar vale la pena, independientemente de las circunstancias a tu alrededor, y lo vas a trabajar. Y entonces, yo en ese momento fue cuando me dije, yo ya tengo mi porqué, entonces voy a construir mis cómo. Ya en la universidad tenía yo algunos cómo, de hecho tenía yo una institución tan grande que me daba muchas herramientas que por mí misma no iba yo a poder tener, pero había algo dentro de mí que decía, Ana María, tú puedes construir los tuyos, tú puedes hacer eh, y dejar una huella de la manera que tú quieres, con tu propio sello. Y empecé entonces a construir, y ahí surge Meraki, y surge su nombre, y surge toda la filosofía que rodea a Meraki. Y ahora, chicos, aunque apenas llevo 2 meses, y la verdad es que es muy poquito, y todavía no he visto económicamente un retorno de inversión, aunque no es necesariamente lo que estoy buscando de manera inmediata, he encontrado mucha satisfacción, porque he podido construir bienestar adentro de las organizaciones. He podido guiar a personas para que se cuestionen un poco esas metas supremas, desde el nivel individual, preguntarse, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Qué huella quiero dejar? He ayudado a familias también a que como familias digan, ok, nosotros como familia, ¿cuál es nuestro porqué? ¿Cuál es la razón por la que queremos vivir? ¿Cuál es la huella que queremos dejar? ¿Cómo queremos ser recordados? Y entonces vamos a construir en el día a día nuestros cómo. Y si materializamos o si aterrizamos todo este pensamiento es, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo decides que cada segundo, minuto, hora, día de tu vida esté enfocado a hacer algo, a construir un cómo para llegar a ese porqué, ¿sí? Y a veces en el ritmo de nuestra vida, ustedes que son joven y que está esa sensación de decir, ay, pues me falta muchísimo por vivir, tengo años y años por delante, no nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo y de lo rápido que se pasa. Pero realmente, cuando tenemos un porqué, debemos diariamente construir el cómo y decir, de mi día a día, ¿cuánto de ese día a día estoy dedicando a construir mi proyecto de vida? ¿Cuánto estoy dedicando a cuidar mis relaciones familiares? ¿Cuánto estoy dedicando a cuidar a mi familia o a mi salud? ¿Cuánto estoy dedicando a seguir aprendiendo? ¿Y cuánto tal vez estoy dejando que los ladrones del tiempo, las distracciones, las redes sociales, el ocio, un ocio no adecuado, porque el ocio también es bueno, necesitamos ocio, pero cuando permitimos que nos robe un tiempo valioso que nunca vamos a recuperar? Entonces, esta tercera estación, chicos, es para que se pregunten, primero, si ya encontraron ese porqué, si ya construyeron ese propósito, esa huella que quieren dejar, si están en busca de ella. No tenemos necesariamente que ya tener súper estructurada esa misión de vida o ese propósito, pero podemos estarla construyendo día a día. Y después de tener ese porqué es cómo haces que cada uno de los días cobre sentido, porque estás trabajando para que ese porqué se vuelva realidad. ¿Ok? Hay que preguntárselo. Vámonos ahora con la cuarta estación. Y ahora sí retomo a Víctor Frank, justamente del que estábamos hablando hace un ratito. Algunos seguramente han escuchado hablar de él, si no, les platico un poquito. Víctor Frank, médico austriaco, por obviamente su ascendencia judía, fue encerrado o fue llevado a los campos de concentración junto a su esposa, a su familia, creo su hermano. Su esposa y su hermano no tuvieron la fortuna de salir vivos de ahí. A él le tocó que lo movieran de uno a otro campos de concentración varias ocasiones, y como todo médico, como todo científico, fue muy observador de su realidad, ¿sí? Observaba lo que pasaba en aquellos campos de concentración, observaba la maldad humana, la miseria humana, y observaba de manera sorprendente para él que aún en medio de todo eso, de todo ese panorama desolador, había gente con esperanza. Había gente que inspiraba a otras, que ayudaba a otros, que compartía, que dentro de su angustia, de su tristeza, su desesperación y su sufrimiento, aportaba un poco de sí mismo para que el sufrimiento, angustia, desesperación de otros fuera menor.
Y él entonces empieza a hacer ese análisis, a hacer ese estudio y se empieza a dar cuenta que, digo, tanto durante el tiempo que estuvo dentro de los campos de concentración como después que salió de ellos, siguió entrevistando a sobrevivientes y empezó a encontrar puntos en común. Y que era que estos sobrevivientes habían tenido una esperanza y esa esperanza estaba siempre relacionada con un sentido o un propósito, con lo que hablamos hace un rato. Tenían un por qué seguir viviendo. Y ese por qué fue lo que los mantuvo vivo, fue el que los mantuvo con ánimo, el que los mantuvo despierto, el que los mantuvo con la esperanza de salir adelante, a diferencia de aquellas personas que se dejaron caer, que se derrotaron, que cedieron o se vencieron desde antes y por ende pues no pudieron sobrevivir, ¿no? Entonces él crea la logoterapia, que es el estudio del sentido, del propósito de la vida, y él nos habla, por ahí hay una frase muy buena de él que dice que al ser humano se le pueden robar todas las libertades, o sea, le podemos robar todas sus libertades, su libertad de tránsito, su libertad de expresión, su libertad de credo, le puedes prohibir muchísimas cosas, pero lo único que no le vas a poder robar a un ser humano es la libertad de decidir cómo actuar frente a esas circunstancias. Y ahí está una parte interesante de nuestro cómo para construir el porqué. Esto es, puede que las situaciones alrededor tuyas no sean las mejores, preferirías vivir en otro país, preferirías tener mayores ingresos económicos, preferirías tener más habilidades o más conocimientos en ciertas áreas. Sí, esas son las circunstancias que te tocó vivir. Sin embargo, lo único que no te pueden robar a ti, lo único que sí puedes cambiar, la única libertad que tienes es cómo vas a afrontar esas situaciones y cómo las vas a cambiar, ¿no? Y ahí está el sentido de la vida, ¿no? Y parte también interesante, y esta frase de él, que no es como una frase, sino la tomé de un extracto de una entrevista que le hicieron, habla de la desesperanza. Muchos hablamos de la desesperanza. De manera muy sencilla se entiende que es la falta de esperanza, pero él lo ve como una operación matemática y dice que desesperanza, D, es igual a sufrimiento sin propósito. Y el sufrimiento lo podemos ejemplificar, obviamente, en un caso como el de él y de todas las personas que vivieron en una situación tan horrible como es el holocausto, pero también lo podemos ver como los retos, los problemas, los obstáculos, los fracasos, ¿no? Cómo la desesperanza nos llega cuando enfrentamos esos retos, esos problemas, esos fracasos sin un propósito de por medio. Si hay un sufrimiento y ese sufrimiento que estás viviendo no tiene o no le alcanzas a ver una finalidad, una utilidad, pues caes en una desesperanza, en una angustia, en una falta de emoción, de energía para seguir luchando. Nos desesperanzamos, nos damos por vencidos. Pero cuando nosotros vemos ese sufrimiento, ese reto, ese conflicto, ese obstáculo que se te puso para llegar a una meta, pero lo vemos como una posibilidad de aprendizaje para alcanzar algo mucho más valioso que es nuestro propósito, es ahí cuando cambiamos y le damos un giro y nos energizamos porque sabemos que vale la pena eso que estamos pasando, porque después de ese reto, después de ese sufrimiento, vamos a encontrar un real aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esta cuarta estación? Nos sirve para reflexionar que efectivamente tenemos un sueño, un proyecto, efectivamente hay que dar el primer paso, hay que ver con claridad cuál es ese porqué, ese sueño que queremos alcanzar, pero no mágicamente vamos a llegar a él. Nos vamos a topar con este sufrimiento, nos vamos a topar con los obstáculos, nos vamos a topar con el que nos diga que no vamos a poder o con nuestra propia mente que nos dice que no vamos a poder. Pero si ese sufrimiento, ese fracaso, las veces que las cosas no funcionaron, no lo relacionas como un paso más, un ingrediente más para llegar a ese sueño, a ese propósito, entonces te vas a desanimar. No le vas a encontrar sentido a eso que buscas, ¿sí? Desesperanza, o más bien esperanza, significa tener la claridad que pese a todo, la lucha, el obstáculo que vas a enfrentar, te va a llevar a ese sembradío donde el espantapájaro te está asustando, a ese lugar maravilloso donde las penumbras o la oscuridad del miedo te está impidiendo llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te detiene ahorita? ¿Cuál es ese miedo, ese fracaso al que le estás temiendo o el que estás viviendo? ¿Cómo puedes ligar ese fracaso y ese sufrimiento a un propósito? Denme solo un segundo que tengo... ¿Qué pasó algo? Denme un segundo que tengo a mi hijo pequeño hablándome y déjenme, lo voy a escuchar.
Perdón, los retos que suceden en la virtualidad, al parecer algo en el segundo piso o en la segunda planta sucedió, no voy a ir a verlo, ya después de que termine de platicar con ustedes me encontraré cuál fue la sorpresa. Sí escuché el ruido estrepitoso y espero que todo esté bien, pero bueno, disculpen la interrupción. Y entonces, Víctor Frank nos enseña eso, ¿no? Ante el obstáculo, ten claro ese faro que es esa luz que te ilumina y que te dice que allá donde se está iluminando está ese sueño que tú quieres alcanzar y que este sufrimiento es solo eso, una pausa, un aprendizaje por abrazar, un simplemente obstáculo que tienes que superar y que después de esto te vas a sentir todavía más fuerte, ¿no? Aquí podríamos darle lugar a la resiliencia, ¿no? A esa capacidad que tenemos de salir fortalecidos de la adversidad, pero además de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos después de afrontarla, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya la verdad es que me agarré así como a todo ritmo. Madeline, Gerardo, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Hasta el momento no, Ok, ok, perfecto. Aproveché a preguntar porque luego sigo, como decimos acá, picada hablando, quiero decir, muy entusiasmada hablando y no me detengo. Ok, cuarta estación, chicos, vamos a la quinta estación y no es el grupo español, o es argentino, bueno, yo no sé mucho de música, ¿no? Pero bueno, la quinta estación se la dediqué a un líder, de hecho es bastante contemporáneo, tal vez algunos de ustedes no lo conozcan, es el creador de todo el movimiento de la empresa consciente, Fred Kaufman. Tiene por ahí relación mucho, trabaja mucho de la mano con LinkedIn y otras empresas, y él habla mucho de liderazgo consciente, de la empresa consciente. Y apenas creo el año antepasado, si no mal recuerdo, me certifiqué justamente con él y de él, de muchos aprendizajes que obtuve, rescato esta frase, porque dice, la vida es lo que es, ¿sí? Y la única pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Es una pregunta sumamente fuerte. ¿Hacia dónde va la reflexión con esta frase? Y retomo también conceptos de Fred Kaufman, no son conceptos míos. Él dice, la vida es lo que es. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a ser una víctima de esa vida o vas a ser un protagonista? Cuando empecé a estudiar sus conceptos, empecé a estudiar su teoría, me sentí ofendida. Y ya sabemos que cuando nos sentimos ofendidos es porque puede haber mucha realidad, mucha verdad detrás de eso. Yo decía, no es cierto, yo no soy víctima. Pero conforme él nos mostraba las diferentes frases que suelen utilizar las personas cuando nos ponemos en el papel de víctima, tuve que, al final de cuentas, aceptar que me estaba yo comportando como una víctima. ¿Y por qué me estaba comportando como una víctima? Porque justificaba mis acciones, justificaba algún error, justificaba el no logro de alguna meta con algo externo. No ponía la responsabilidad dentro de mí. Y eso es lo que hacen las víctimas. Y voy a ser muy respetuoso, ¿verdad? Porque obviamente todos hemos sido víctimas de algo, hemos sido víctima de una situación, un fenómeno natural, podemos haber sido víctimas de alguien que nos hizo daño. No estoy subestimando, claro que somos víctimas, pero en este papel o en este contexto de liderazgo consciente y de la empresa consciente, nos habla de decir, ok, eres una víctima, ¿cuánto tiempo vas a querer seguir siendo la víctima? Porque tú puedes ser la víctima de una crisis económica, pero tú puedes tomar medidas para salir de esa crisis económica actuando. Tú puedes ser víctima de alguien que te hizo daño o intentó hacerte daño, pero tú también decides hasta dónde le permites que te impacte, que se dañe y puedes buscar esa ayuda. Pero más allá de eso, la pregunta de qué vas a hacer tú al respecto es cómo vas a hacerte responsable de lo que sucede en tu vida, ¿sí? Y él maneja un concepto de responsabilidad con una H intermedia, responsabilidad, la habilidad de responder ante las situaciones. ¿Cómo respondes tú a las situaciones que te presenta el mundo? ¿Cómo respondes ante los retos? ¿Cómo respondes ante las dificultades que se te ponen? ¿Decides ser víctima y decir, no pude hacerlo porque no me dio tiempo? ¿O decides ser protagonista y administrar bien tu agenda, hacer a un lado las cosas que te están robando tiempo, que no son prioridades,
y dedicarte a aquello que sí es valioso y sí es importante. Porque las 24 horas que tienes tú, las tengo yo, las tienen todos, y hay gente que en esas 24 horas les da muy bien para alcanzar esos sueños que tú tienes y muchos otros. La pregunta es por qué a ti no te alcanza. Y aquí me viene a la mente un concepto también que aprendí hace tiempo acerca de la felicidad esperada y la felicidad construida. Muchos esperamos una felicidad pues que hemos ido idealizando, que hemos ido poniéndole un nombre y relacionándola con ciertos conceptos, ¿no? Con riqueza, con viajes, con éxito en nuestra organización, con comodidades, con que los demás trabajen para nosotros. Y esa es la felicidad esperada, ¿no? Pero también otros hemos, bueno, sido un poquito más conscientes, por así decir, y hemos puesto metas que nos acercan a esa felicidad. Cualquiera de los dos que sea el caso, imaginemos que tú estás en el centro de un círculo y esa felicidad esperada, esas expectativas que tienes acerca de tu bienestar, están en un círculo mayor alrededor de ti. Y tú adentro estás ahí y tienes algo que se le llama el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Puedes preocuparte por muchas cosas. Me preocupa no tener dinero, me preocupa que no me alcance el tiempo, me preocupa no saber inglés, me preocupa no encontrar el trabajo. Esa es tu preocupación. Pero entre más abras o más grande hagas el círculo de la preocupación, más lejos te vas a encontrar de esa felicidad esperada. ¿Qué es lo que tienes que ampliar? Tu círculo de la influencia. ¿Qué es el círculo de la influencia? Lo que sí puedes hacer. Y a eso se le llama la felicidad construida. No hay una forma de alcanzar esa felicidad, esas metas, esos sueños, que dando el primer paso, pero después dando el segundo, el tercero, el cuarto y los que sean necesarios para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, la vida es como es. No nos tocan tal vez las mejores situaciones, no me tocan tal vez las mejores condiciones, pero pregúntate, ¿qué vas a hacer tú al respecto de esas situaciones? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar hoy que te van a sacar de ese círculo de la preocupación y te van a meter el círculo de la influencia, que significa cambiar, transformar, modificar las situaciones en las que te encuentras, las cosas externas, y construir esa felicidad que tanto mereces y tanto anhelas? Entonces, en esta quinta estación, sin que sea una canción ni nada, pregúntense eso. ¿Qué estoy haciendo todos los días para construir? ¿Qué estoy o qué me estoy preguntando todos los días? ¿De qué estoy llenando mi agenda diaria? Y cómo esa agenda diaria refleja mis prioridades o no las refleja. Cuando nos preguntan, oye, ¿tú conoces cuáles son tus prioridades? ¿Sabes qué es lo más importante para ti? Uy, claro que sí, todos lo sabemos. Y seguramente nuestra prioridad es la familia, y seguramente nuestra prioridad es nuestra salud, y seguramente nuestra prioridad es nuestro desarrollo personal y nuestro crecimiento. Todos lo sabemos. Pero si te vas a tu agenda, y hablo metafóricamente, puede que lleves agenda, puede que no, pero si haces un análisis de cada minuto de tu día y cada hora de tu día y analizas cuánto le inviertes a esas prioridades, te vas a dar cuenta que hay mucha discordancia. Te vas a dar cuenta que hay mucha incongruencia porque tu prioridad es tu familia, pero no la ves o la atiendes. O cuando estás con ellos, estás al mismo tiempo en el celular. Tal vez tu prioridad es seguir aprendiendo, seguir desarrollándote, pero te cuesta trabajo invertir 1 o 2 horas en estudiar algo extra, un plus. Tal vez tu prioridad es tu propia salud, pero sigues comiendo comida chatarra o no haces ejercicio, no descansas lo suficiente. Ahí están tus prioridades, pero no van a ser prioridades mientras no le dediques el tiempo, la acción a transformarlas y convertirlas en esa felicidad deseada, esperada que tú estás buscando, ¿ok? Ahí queda una pregunta de Fred Kotman interesante para ustedes. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y nos vamos a la sexta estación con este señor que se llama Martin Seligman, considerado el padre de la psicología positiva. Y la psicología positiva es la primera ciencia que estudia como tal la felicidad y el bienestar, ¿no? Y en algún momento él en un discurso dijo que está tratando de ampliar el ámbito de los estudios de la psicología positiva más allá de la cara sonriente. Y eso era porque a él lo cuestionaban mucho y le decían que no podía estudiar la felicidad porque la felicidad pues era intangible, era subjetiva, por eso le puso bienestar subjetivo. Y él dijo, quiero estudiar la felicidad más allá de lo que implica estar sonriente. La felicidad no es estar sonriente. La felicidad es mucho más. Tal vez estar sonriente es alegría, es una emoción pasajera, efímera, que se siente muy bien, pero que al final de cuentas se va. La felicidad es aquello que experimentas ante las decisiones, perdón, que tomas todos los días de tu vida frente a las situaciones, frente a las adversidades, frente a la realidad que te toca vivir.
La felicidad sí es una decisión, aunque suene a frase elaborada, pero es la decisión de lo que tú vas a hacer cada día para construir ese bienestar. Y ese bienestar, como dice aquí, esa felicidad, dice la sonriente, es solamente una quinta parte de lo que elegimos hacer todos los días. ¿Qué es la felicidad o dónde está la felicidad? Cada uno de ustedes va a tener su propia definición, su propio concepto. Martin Seligman habla que la felicidad es un constructo, es una construcción de varios elementos, y en lo que él ha estudiado, ha identificado 5 elementos a los que él llama PERMA, o por las siglas en inglés PERMA, de cada uno de los elementos que caracterizan a las personas que se sienten felices. Porque les decía yo desde un principio, si nos preguntamos cómo medir la felicidad, todavía a una hora en este momento, la mejor medición para la felicidad es preguntarle a la gente si es feliz y si se siente satisfecho con su vida. No hay otra. Sí hay electrodos que puedes conectar al cerebro y ver cómo se iluminan ciertas áreas que están relacionadas con la producción de ciertas sustancias, pero al final de cuentas la mejor medición para saber si una persona es feliz es preguntarle qué tan satisfecho se siente con su vida. Tal vez cuando nos preguntan si somos felices, como tenemos conceptos erróneos de la felicidad, pues decimos, pues no estoy seguro, creo que la felicidad, e incluso hemos llegado a pensar que la felicidad no existe, ¿no? Ay, a mí se me hace que es un mito porque pues dicen que es ser feliz, pero la verdad es que la felicidad pues no puede ser perfecto en la vida. No, pues es que ese es el caso, que nos han enseñado que la felicidad es la perfección de la vida y nada que ver. La felicidad es esa decisión que tomas a diario, es esa construcción, es esa lucha que haces día a día por tener un bienestar y por sentirte satisfecho por lo que estás haciendo, ¿no? Y en esos 5 elementos que él menciona, habla de las emociones positivas. Las personas felices construimos nuestras propias emociones positivas, construimos nuestro optimismo, nuestra curiosidad, hacemos cosas que nos hagan sentir o experimentar gratitud, ¿sí? Buscamos la diversión, buscamos la amistad, buscamos el amor. No esperamos que cosas buenas nos pasen, sino las construimos. De igual manera, esa es la P del PERMA, la E, el engagement. Nos involucramos, nos comprometemos con las cosas, buscamos tareas, actividades que nos apasionen para poder desconectarnos del mundo y meternos en esas actividades que nos retan, pero a la vez nos dan placer. La felicidad es la R del PERMA, que significa relaciones. Nos relacionamos con gente buena, con gente positiva, abonamos a la vida de los demás. La felicidad es la M de meaning, significado. Encontramos ese propósito, ese significado en nuestra vida y luchamos por él. Y la felicidad es ese achievement, ese logro. Trabajamos conscientemente en ser protagonistas de nuestra vida, en felicitarnos por nuestros logros, en entender que también nuestros fracasos son parte de ese aprendizaje y que a final de cuentas nos van a acercar un poquito más hacia esa felicidad que tanto buscamos. Entonces, aquí nos quedamos en esta 6ª estación preguntando, ¿qué es lo que construye tu felicidad? ¿Qué concepto tal vez equivocado tienes acerca de la felicidad? Tal vez estás pensando que la felicidad es un destino y la felicidad es el camino. La felicidad es hoy, es estar aquí, es respirar, es poder aprender, es poder tomar una decisión de lo que vas a hacer el minuto que sigue, el día de mañana. La felicidad es poder decidir que ya no quieres seguir siendo víctima de las circunstancias y que quieres convertirte en alguien que construye su día a día y que también impacta positivamente la vida de otras personas. Vámonos, y aquí me van a disculpar porque tal vez este no es tan científico, ni tan filósofo, ni tan médico, ni tan nada, pero lo tuve que poner, ¿no? Y me encanta esta anécdota de John Lennon porque dice, cuando tenía 5 años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida, ¿sí? Dice, cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer de grande, de hecho dice que le dejaron una tarea y yo escribí feliz, quiero ser feliz. Y le dijeron como que no estaba comprendiendo la misión o que no comprendía la tarea y él les respondió que ellos no entendían la vida, ¿sí? Y es cierto, pues a veces no estamos entendiendo la vida, ¿sí? De eso se trata la vida, de ser feliz, pero de ser feliz no con los conceptos de otros, de ser feliz no en esa primera montaña que a mí me tocó escalar, repito, no me arrepiento de ella, pero persiguiendo algo que no me brindaba una satisfacción, que no me acercaba a lo que yo realmente quería hacer y hacer, ¿sí? Entender la vida y comprender que la felicidad se construye cuando sí, construimos cosas para nosotros, trabajamos para nosotros mismos, pero sobre todo cuando llevamos una vida de servicio, cuando tenemos una vida en la que lo que somos y lo que hacemos puede impactar y transformar la vida de otras personas. Y ahorita, chicos, son muy jóvenes
y ahorita están en el tiempo de querer más para ustedes, de vivir, de experimentar, y es sumamente valioso. Los años, poco a poco, les van a permitir entender la vida y les van a permitir cada vez más saber que se van a sentir mucho más felices en cuanto ustedes sientan y sepan que fueron la razón de felicidad de una persona más. Ahí es donde entendemos la vida, ahí es de donde comprendemos que la ropa que usas, que la marca de tu auto, que el título que está en un papel, que el puesto jerárquico dentro de un organigrama, que los autos, que el dinero de tu cuenta bancaria no te definen. Te define lo que haces todos los días para hacer mejor la vida de otras personas. Eso es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de John Lennon, entender la vida de felicidad. Chicos, y para terminar, esta frase tampoco es de ninguna científica, pero pues es mía. Y esta frase la generé justamente cuando quise empezar a trabajar con Meraki. Y yo digo que el amor Meraki no nace de la búsqueda del éxito o del reconocimiento. Se basa más bien en esa certeza que tenemos de que, y lo hice desde un punto de vista muy mío, en cada puntada del tejido de nuestra vida estamos dejando un pedazo de nosotros que nos va a unir para siempre a los demás. Meraki, les decía, nace de los artesanos que con sus manos construyen, pero al final de cuentas se refiere a cualquier acción, a cualquier actividad donde tú estás dejando un pedacito de ti, un pedacito de tu alma, un pedacito de tu corazón, y que eso que dejaste ahí va a vivir, va a unirte a muchas personas que tal vez ni llegas a conocer, que tal vez nunca tengan la oportunidad de agradecerte, que tal vez tú ni siquiera sepas que hiciste algo para cambiar su vida, pero no importa, porque tú no quieres eso, no quieres ese reconocimiento, no pides esa gratitud, no pides ese pago, porque el simple hecho de hacer eso que hiciste con amor y compasión es el mejor pago que puedes recibir de la vida. Esto es ese tejido que realizaste, esa charla que diste, ese trabajo, esa ayuda altruista, esa huella es lo que para ti representa la felicidad. Por mi parte, chicos, aquí termina mi viaje. Bueno, no es cierto, no es que termine, ¿verdad? Pero aquí termina este pedacito del viaje. Y espero y deseo de corazón que les haya servido, que me hayan acompañado en cada una de las estaciones, que se vayan con un espíritu y un pensamiento crítico. Esto que dijo Ana, me gustó, esto no me gustó, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero que sobre todo emprendan su propio viaje, que no tengan miedo, que saquen su pasaporte. A veces el pasaporte pues se queda guardadito por un tiempo, ¿verdad? No necesariamente a veces sacamos el pasaporte y ya podemos y tenemos los recursos para viajar, pero el primer paso es sacar el pasaporte y después decidir tu destino y después hacer tu itinerario y obviamente empezar a ahorrar y planear, porque una vez que empiezas, una vez que tienes el pasaporte, el plan, los compañeros de viaje, ya no hay marcha atrás, chicos. No tengan miedo o sientan miedo, permitan sentirlo, pero después háganlo a un lado y digan, ¿qué es lo que escondes miedo? Porque yo hacia allá voy, para poner un poco de luz, mucho de mi luz, para poder iluminar mi camino y el de muchos otros. Muchísimas gracias. Tengan muy, muy bonita tarde. Muchas gracias a usted, Ana. Quiero decirle que las palabras que hoy nos ha compartido nos han servido, creo que a todos nos ha dejado pensando, ¿verdad? Porque han sido muy maravillosas, nos ha llamado a la reflexión a cada uno, bueno, en lo personal a mí, y quiero agradecerle, ¿verdad? Por esta intervención que ha hecho para todos nosotros. A los asistentes, pues quiero recordarles que si tienen alguna pregunta pueden hacerla a partir de ahora. Y bueno, vamos a comenzar con, bueno, nos dice aquí nuestro compañero Gerardo. ¿Cómo puedo saber que mi proyecto de vida va por buen camino? Ok, muy buena pregunta, Gerardo. Fíjate que cuando trabajamos en el propósito de vida, no es como que haya una receta secreta, pero hay ciertos pasos que tú puedes ir buscando o analizando para saber si vas por el camino correcto, ¿no? Lo primero que te invito o te sugiero, perdón que ya llegó aquí mi gata a molestar, lo primero que te sugiero es que lo escribas. Esto es, que escribas lo que quieres hacer, o sea, cuál es tu proyecto, cómo se ve, cómo lo imaginas. No tiene que ser una escritura larga, corta, simplemente escríbelo para que lo puedas
visionar más fácil y analizar, ¿no? Ya que lo tengas, ya que lo hayas escrito, haz algunas preguntas. Primero, analiza si ese proyecto que está ahí, eso que escribiste, toca todas las esferas de tu vida. Y cuando digo toca todas las esferas de tu vida es porque los seres humanos no solo somos una persona en lo físico o en lo espiritual o en lo familiar, somos en lo laboral, somos en lo, ya dije espiritual, somos en lo material, en lo cívico, etcétera. Somos como muchas dimensiones al mismo tiempo. Entonces, un propósito de vida o un proyecto que da sentido a tu vida es tan amplio que en algún momento va a poder impactar todas las áreas de tu vida. Si cuando tú lees tu proyecto solo se lee como un trabajo, entonces no tienes un proyecto, tienes tienes un proyecto, pero no es un proyecto de vida o de propósito, sino es un proyecto laboral. Entonces, más allá de solamente decidir, quiero trabajar en una empresa así o quiero vender tal cosa, piensa en la huella que quieres dejar. Y yo les ponía el ejemplo de mi propósito, perdón que me use yo de ejemplo, pero es para que sea más sencillo de entender. Mi propósito no es dar conferencias o dar charlas. Mi propósito no es ser maestra. Mi propósito no es diseñar cursos. Esos son herramientas que utilizo, esos son pasos que utilizo, pero mi propósito es acompañar a familias, a personas, a organizaciones a encontrar sus propias metas supremas, o sea, sus propios propósitos de vida y construir su felicidad. Entonces ahí me estoy dando cuenta que eso lo puedo hacer realidad en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida como ciudadano, y que lo puedo hacer realidad además en cualquier momento de mi vida. No solo cuando esté contratada en una organización, no cuando sea joven, sino aún cuando yo ya sea viejita, achacosa, voy a poder seguir, si así lo deseo, seguir ayudando a personas, a organizaciones, a familias, a través de lo que yo pueda hacer para que encuentren sus metas. Si lo que tú defines solamente se escucha como un trabajo y cuando te jubiles se va a acabar, entonces todavía no lo has hecho lo suficientemente amplio, ¿no? Esa es una característica que abarque todos los aspectos de tu vida. Otra característica importante es que tenga un claro impacto en la sociedad. Esto es, si solamente decimos que mi proyecto de vida es viajar por el mundo, pues estamos hablando de algo muy padre que voy a disfrutar. Tal vez puedo decir, quiero viajar por el mundo y conocer las culturas y hablar muchos idiomas y conocer a mucha gente. Está muy padre, pero ¿cuál es el beneficio, el impacto positivo que vas a hacer en la sociedad? No está ahí claro. Pero cuando tú lo que proyectas, lo que visionas hacer, tiene un claro impacto en la sociedad, esto es, aunque sea una, dos, tres personas, a partir de lo que tú piensas hacer, se va a beneficiar, va a mejorar su vida, vas por buen camino, ¿sí? Y para que no se quede como en solo un sueño, otro punto importante que debe tener es tener medidas o métricas en el tiempo, ¿sí? O sea, un propósito, un proyecto no es nada más, pues yo quiero cambiar este mundo y dejarlo como algo mejor y hacer un mundo más feliz. Ok, sí, se oye muy bonito. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son tus acciones específicas? ¿Lo vas a hacer a través de la educación? ¿Vas a dar clases? ¿Lo vas a hacer a través de las leyes? ¿Vas a generar leyes para, no sé, dar educación a todas las personas? ¿Lo vas a hacer a través de, por ejemplo, si eres un ingeniero, ¿no? Voy a crear o voy a hacer descubrimientos que ayuden a las personas con discapacidad a hacer esto y lo voy a hacer en este plazo de tiempo. O sea, tienes que tener, aún dentro del sueño, algunas métricas. ¿Por qué? Porque no vas a saber si vas avanzando a menos que haya una métrica que te permita decir, pues llevo un año trabajando en mi proyecto y ya logré X, Y, Z. Tiene que ser de alguna manera también un poco medible. No medible con un número que diga, debo de impactar a 150 personas. No es así, pero sí debe de ser algo que no se quede en un sueño guajiro, como decir, quiero la paz mundial. Sí está padre, quieres la paz mundial, ¿cómo la vas a conseguir? ¿Cómo la vas a construir? ¿Cuáles son tus metas? Tal vez tú vas a construir esa paz mundial a través de, estás estudiando leyes y entonces vas a trabajar por crear leyes más justas. Oye, quiero trabajar en esa paz mundial. ¿Por qué? Porque voy a ser alguien que en algún momento va a crear, no sé, estoy tratando de pensar, ¿no? A través de la tecnología, tal y cual cosa que va a mejorar las relaciones entre los países. Ya. Tienes que poner algo bastante específico para que tú, con el paso del tiempo, mires hacia atrás y puedas medir, ¿no? Entonces son varias cosas, ¿no? Que toque tu vida por completo, que tenga una escala de medición de tiempo, que tenga un impacto real en la vida de otros, ¿sí? Espero, Gerardo, que por ahí más o menos te pueda ayudar una orientación. Muchas gracias por su respuesta. Espero que haya podido contestar a la pregunta del compañero. Bueno, aquí también nos pregunta Jonathan, ¿hasta qué momento esperar que mi proyecto
pueda realizar un cambio o marcar huella? Jonathan, ¿verdad? Esa es una pregunta buenísima, Jonathan, porque a veces también, así como tenemos falsas ideas acerca de la felicidad, creemos que esos cambios, esa transformación, tiene que ser para miles de personas, ¿no? Y solamente pensamos que vamos a lograr un cambio en la sociedad si nos convertimos héroes y si somos famosos y si logramos llegar a millones de personas. Justamente una parte bien valiosa de este propósito de vida, de esta misión, de este sentido, es que la construyes desde ahora y empieza a dar frutos desde ahora. Pero tienes que tenerlo claro. Si tú lo que quieres es cambiar el mundo a través de la educación, estoy solamente poniendo un ejemplo, tal vez te entre el deseo, o a ver, se me fue la tentación de pensar, pues cuando yo sea mayor, cuando yo ya tenga dinero, voy a construir una escuela y voy a darle educación gratuita a todos los niños, ¿no? Espérate, está padre y eso lo estás proyectando a largo plazo, pero si tú quieres cambiar la vida de los niños a través de la educación, puedes empezar hoy. ¿Con quién puedes empezar? Con el niño que vive al lado de tu casa, con el niño que está en la calle y que no tiene recursos para estudiar, con el niño que conoces, que tiene problemas para aprender un idioma que tú sí sabes o tiene problemas para las matemáticas. A veces, justamente pausamos esos proyectos esperando la condición, la situación ideal para echarlo a andar. Cuando ya tenga dinero, cuando yo sea grande, cuando me jubile, cuando yo ya estudie, cuando yo egrese. No, espérate. ¿Cuándo echas a andar tu proyecto y cuándo empieza a dar resultado? Cuando te decides hacerlo. Y el resultado puede ser cuando impactas a la primera persona. Es más, el resultado puede empezar a dar cuando impactas tu propia vida al tomar la decisión de cambiar. Y entonces ya desde ahí empiezas a empoderarte y a cambiar la vida de otros. No necesitas que tu proyecto llegue a millones. ¿Algún día va a llegar? Sí, ojalá que sí, puede que sí. Pero el proyecto empieza a dar frutos desde el día que te decides a hacer un cambio en una sola persona. Y de ahí ya no hay vuelta atrás porque además se vuelve adictivo, se vuelve una sensación tan hermosa saber, sin nada de ego de por medio, que gracias a algo que tú hiciste, la vida de alguien fue un poquito mejor, ¿sí? Jonathan, también espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Lick, por su respuesta. Bueno, también nos preguntan que de tener algún podcast, ¿cómo lo pueden encontrar? Se lo voy a mandar a la maestra Guadalupe, si les parece. Fíjense que empecé a grabarlo, llevo 5 emisiones, o sea, no soy así como de tantos años, pero justamente ahorita está en la parte que me le están editando el intro, etcétera, porque va a estar tanto en Spotify, pero también en YouTube. Entonces están haciendo toda la imagen y todo, y se lanza la próxima semana. Entonces, si les parece, a través de la maestra Guadalupe, si no tiene algún inconveniente y les queda registro de ustedes, se lo comparto para que lo puedan escuchar. La verdad es que me dará mucho gusto. Soy nueva, no les puedo decir, ay, soy experta en podcast. No, pero fueron justamente una de las cosas que inicié ahora a partir de Meraki. No lo inicié sola, con 2 compañeros, y justamente le pusimos al podcast El Cuarto Pasajero, porque somos 3 compañeros y cada emisión del podcast es como un viaje donde platicamos de algún tema en particular, etcétera, y simulamos eso, ¿no? Que invitamos a un cuarto pasajero, que es la persona que lo va a estar escuchando, y lo invitamos también a participar, ¿no? Entonces, va a ser todavía nuestro estrenón por ahí, y ya están grabados, entonces ya cuando lo suba, con todo gusto les comparto las ligas para que sepan dónde encontrarlo. Muchas gracias. Bueno, para la persona que preguntaba esto, puede dejar su correo y nosotros le vamos a hacer llegar el enlace que nos comparta nuestra licenciada. Claro, Bueno, también, sí, perdón. Bueno, nos dice Denison, nos pregunta, ¿cómo saber escoger entre 2 propósitos de vida? Por ejemplo, decir que ambos proyectos me atraen mucho y no sé cómo escoger. No escojas. Si puedes hacer los 2, si quieres y te da todo tu potencial para hacerlo, adelante. Claro, el propósito de vida, a ver, el propósito de vida no es solo un proyecto. Dentro del propósito de vida pueden entrar muchos proyectos, tal vez ahí entra un poco la confusión, pero si tal vez lo que te refieres es que tienes como dos formas de dejar huella, puede ser que las trabajes en paralelo o puede ser que en algún momento esos 2 proyectos tengan una forma de unirse o de apoyarse uno al otro, ¿no? Quiero dejar muy claro, ¿no? El propósito de vida es como muy amplio. Yo les decía, mi propósito de vida es acompañar, ya se las dije, ¿no? Empresas, escuelas, ¿verdad? Pero adentro de ese propósito de vida tengo proyectos.
Y los proyectos son las capacitaciones, el acompañamiento que doy a las escuelas, el dar conferencias, el que además, miren, fíjense que tengo además un proyecto de manualidades. Antes solamente lo hacía por hobby, pero ahora justamente en Meraki me doy el tiempo de trabajar yo con mis manos ciertas cosas para hacerle honor a este amor Meraki de dejar una huella en lo que hago. Pero aparte tengo con otras mujeres clases que damos gratuitas a otras mujeres para aprender a bordar, tejer, costurar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, dentro de mi propósito de vida, que es guiar a personas, tarara, adentro hay muchos proyectos. Entonces, tal vez, si estoy interpretando bien, tengas muchos proyectos, pero que se encaminan a un solo propósito. O si no estoy entendiendo bien y tienes como dos propósitos o dos enfoques que son diferentes, pues ahí tú puedes valorar, ¿no? Si quieres lanzar uno primero, quieres trabajar en él, si hay una forma de que ambos se unen y colaboren, o pues si los trabajas al mismo tiempo y en algún momento puedas fusionarlos, ¿no? No hay, la verdad, como una receta secreta para ello. Generalmente lo que se trabaja es diseñar un solo propósito que incluya todos tus intereses, deseos, necesidades, pasiones, gustos, fortalezas, etcétera, pero también, tal vez en tu caso muy particular, pues hay cosas como muy diferentes que no permiten integrarlo en uno, ¿no? Tendríamos que revisarlo más personalmente, pero no tendrías que renunciar a ninguno de ellos. Creo que si no logran unirse, pues los puedes trabajar los dos por separado. Bueno, muchas gracias. También nos dice José, Siddhartha Gautama, cuando habla de las 4 nobles verdades, menciona que el origen del sufrimiento es el deseo. Usted nos motiva con base en la psicología positiva a conseguir esos deseos que desembocan en la felicidad. ¿Es ese estoísmo esotérico de Gautama un lastre para lograr nuestros sueños? Y entendiendo eso, ¿su psicología positiva rechaza algunas corrientes filosóficas como esas? Ok, la psicología positiva se basa en la eudaimonia, el estudio de ese bienestar que está relacionado no con el placer instantáneo, tampoco con el estoicismo de solamente trabajar duro, forjar un carácter, sino en la eudaimonia que les decía yo, que es en el cultivo de nuestras virtudes, en el cultivo de nuestra mejor versión. Para la psicología positiva, la felicidad no es otra cosa más que tener conciencia de que cada uno de nosotros tiene fortalezas, tiene habilidades y que conforme nosotros nos esforcemos por cultivar esos dones, esas fortalezas y sobre todo ponerlas al servicio de los demás, es cuando nos vamos a sentir felices, ¿no? Esa es la felicidad de eudaimónica. Lo que me comentas de la frase se me hace más como que cuando tenemos un deseo, queremos alcanzar algo, puede ser una sensación de insatisfacción no alcanzarlo. No me voy a meter, porque tampoco soy experta en dominar estos temas, pero lo que te puedo decir es que nuestra felicidad sí parte de tener expectativa acerca de algo, ¿sí? El problema a veces es que ponemos o fundamos expectativas demasiado, no quiero decir elevadas, porque podemos tener expectativas elevadas y trabajar para ellas, pero fuera de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace infelices, que ponemos una expectativa de la felicidad en millones, en riqueza, etcétera, que además de estar lejos, pero lo puedes alcanzar, no te va a llevar al lugar que quieres. Es más, te va a llevar a una insatisfacción o a una infelicidad, porque tarde o temprano cuando llegues a eso que crees que es la felicidad, como la riqueza exagerada, los placeres por el placer mismo, vas a darte cuenta que simplemente estás vacío, no estás dándole un sentido a tu vida, ¿no? Entonces, yo coincido en que todos tenemos expectativas, pero tenemos que aprender a diseñar esas expectativas, relacionarlas con algo que le dé sentido a nuestra vida, trabajar por ellas, pero no supeditar ese bienestar, esa felicidad a llegar a ellas. De hecho, la felicidad no es llegar a esa meta, es cómo vas caminando, cómo vas construyendo esa felicidad. Por algo también, cuando hablamos de felicidad y de bienestar subjetivo, se habla, Diner, de hecho, es uno de los psicólogos positivos que lo habla de satisfacción con la vida, ¿sí? Esto es, ¿cómo mides la felicidad? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? Oye,
tengo un propósito, tengo un proyecto, quiero lograr esto. Oye, ¿ya lo lograste? No, todavía no lo he logrado. Ah, entonces estás insatisfecho. No, no estoy insatisfecho porque estoy trabajando para lograrlo. Estoy trabajando y ese trabajar para lograrlo, ese construirlo, ese cultivar mis fortalezas, mis dones, etcétera, me hace sentir satisfecho con lo que estoy haciendo. No sé si la vida me va a dar la oportunidad de llegar a cumplirlo, a hacerlo realidad, pero no supedito mi felicidad a ella, a esa finalidad. No supedito mi felicidad a llegar a la cima de la montaña. La escalada misma de la montaña, la preparación para poder subir la montaña, el ver el paisaje de la montaña es lo que me hace sentir bien, ¿no? Entonces, si solo supedito ese deseo de llegar a la montaña y creo que esa es mi felicidad, claro, voy a sentirme insatisfecha mientras no llegue. Pero lo peor es que si llego, me voy a dar cuenta que ya que llegué ahí, no era esa la felicidad, no era esa, ya la perdí en el camino. Ahí era donde estaba esa felicidad, ¿no? Entonces, no recuerdo el nombre de quien lo preguntó, pero no soy tal vez experta en el autor que tú mencionas, pero esa es mi concepción, ¿no? Esa es mi percepción. No es malo tener un deseo, una expectativa de algo, es malo creer que si no la alcanzamos, no vamos a poder ser felices. Muchas gracias por su respuesta. También nos dice Minor, se podría decir que si no se es feliz es porque aún no entendemos de lo que se trata la vida. ¿Y cómo se podría ser feliz en momentos grises de nuestra vida? Ay, qué buenas preguntas. ¿Quién la preguntó, perdón, para decir su nombre? ¿Mayra? Sí, Minor. Minor, perdón. ¿Qué preguntas tan buenas hacen ustedes? Entonces, no sé si es porque no hemos entendido la felicidad, que no somos felices. Yo creo que es porque no nos hemos dado cuenta que ya lo somos. Por lo menos eso pasó con mi vida. ¿Y cuál es uno de esos secretos para darnos cuenta? Ser agradecidos. Dicen que la gratitud es esa principal emoción o la emoción más cercana o la emoción inequívoca de las personas que se sienten felices. ¿Y por qué? Porque la gratitud es esa conciencia de lo que tienes, ¿sí? La conciencia de todo lo que has recibido, la conciencia de las personas que te aman, la conciencia de la posibilidad de respirar. Entonces, más que tal vez decir que tal vez no hemos entendido completamente la vida, es que no hemos abierto los ojos y no nos hemos dado cuenta que ya somos felices. Repito, quiero dejar muy claro, no felices como nos los hacen creer allá afuera, sino felices porque tenemos una vida y tenemos la posibilidad de transformarla de la manera que nosotros podamos, de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Entonces, creo que más allá de eso es entender que cuando agradecemos, que cuando nos centramos en el aquí y en el ahora y cuando tomamos el protagonismo de nuestra vida, efectivamente es que empezamos a ser felices. Y tú decías, o tu pregunta, Minor, es cómo podemos ser felices en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, del sufrimiento. Aquí también quiero ser muy respetuoso. No quiero hacer menos el sufrimiento, no quiero ser de esas personas que dicen, no estés triste, no seas feliz, no, espérate. Las emociones como la tristeza, como el enojo, como la rabia y la frustración son emociones totalmente valiosas para el ser humano. Son emociones que nos impulsan a actuar, que nos previenen del peligro, que nos sacan de nuestras zonas de confort, que nos alertan. Son valiosas. No se trata de que ser feliz signifique no estar tristes, no estar frustrado o hacer como que no te pasa nada malo. Lo que yo hablaba en temas del sufrimiento, de los momentos difíciles, es que cuando eres consciente de que aún esos momentos complicados traen un aprendizaje para ti, te das cuenta que la felicidad no significa estar sonriendo todo el tiempo. Yo les voy a decir algo, yo he perdido gente muy valiosa, perdí a mi hermano cuando era muy, muy joven, perdí a mi papá, perdí a mi sobrino cuando tenía 20 años, he perdido a mejores amigos, seguramente ustedes también. Y si en esos momentos de pérdida me han preguntado si soy feliz, digo, tal vez no, obviamente nadie se ha atrevido a preguntarlo porque no es un momento tan adecuado, pero si yo lo he reflexionado, aún con la pérdida de ese familiar, puedo decir que tengo una vida feliz. Estoy sufriendo en ese momento, tengo dolor, tengo tristeza, pero hay que darnos cuenta que tristeza no es lo opuesto a felicidad. ¿Sí me explico? Tristeza es lo opuesto a alegría, porque es una emoción, pero la felicidad es la decisión de afrontar incluso las adversidades de la mejor manera y construir una buena vida incluso a través del dolor. Entonces, ¿podemos ser felices en el dolor? Claro que sí.
Porque la felicidad no se trata de tener la sonrisa puesta, no se trata de estar carcajeando, se trata de ser consciente de la emoción que estoy experimentando, abrazarla, identificarla, y luego también el preguntarnos el ¿para qué? ¿Para qué la vida me está poniendo esto? ¿Qué es lo que me está tratando de enseñar? Yo ante la pérdida la pérdida más fuerte que tuve, o la primera fuerte fue la pérdida de mi hermano. Y lo primero que me pregunté después de tener mi duelo y de sufrir fue, ¿por qué la vida? No porque la vida me puso esto, sino ¿para qué? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso enseñar? Y la respuesta que encontré es, Ana María, valora tu vida, valora la vida de la gente. Dile a la gente cuánto la quieres, no desperdicies ni un minuto, porque así como tu hermano que aquí estaba hoy y que quedó dormido y ya no despertó, así puede pasar contigo, con cualquier persona alrededor. Entonces, en medio de ese sufrimiento, de ese dolor de no tenerlo, yo empecé a ser más feliz. ¿Y por qué empecé a ser más feliz? Porque todos los días disfrutaba yo mi vida. Todos los días abrazaba a la gente y sigo abrazando a la gente que quiero. Porque todos los días no me guardaba la palabra para decirle a alguien que la amaba. Porque si un día me enojaba con alguien, iba con mi corazón así chiquitito y le decía, perdón, me equivoqué, discúlpame, no te debí de haber gritado. Y eso me hacía sentir feliz, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese paradigma de que felicidad está aquí y la tristeza, la frustración, el enojo es contrario. No, tú puedes estar viviendo cosas difíciles, eh, retos, dificultades en tu vida y aún así puedes decir, claro que soy feliz. No estoy feliz, soy una persona feliz, estoy satisfecho con mi vida. Claro, no estoy viviendo lo mejor, no estoy ganándome la lotería como quisiera, ni viajando alrededor del mundo, pero lo que estoy viviendo lo estoy viviendo de manera protagonista, porque yo así lo deseo, porque yo así lo construyo y estoy satisfecho con mi vida, ¿no? Entonces, esa creo que sería como la gran diferencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Un gusto. licenciada Ana. Y bueno, como última pregunta, tenemos la de Kaylee y nos dice, había escuchado el concepto de victimismo. ¿Cómo se puede mejorar cuando somos bastante negativos? ¿El concepto de qué? Perdón, había escuchado el concepto de... Había escuchado el concepto de victimismo Ah, y victimismo. nos pregunta, ¿cómo puede mejorar, cómo se puede mejorar cuando somos bastante negativos? Ok, fíjate que víctimas y negativos son diferentes, ¿no? Pues ser negativos es no tener esa capacidad de observar dentro de cualquier situación adversa eh, la luz o las posibilidades o las alternativas. ¿Y eso cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajas esa negatividad para convertirla en optimismo? Por ahí hay un autor que se llama Tal Ben Shahar que no le gusta utilizar la palabra optimismo porque parece ser que el optimismo se relaciona con creer que todo va a salir bien. Ay, sí, tú piensas bonito, ¿no? Entonces él le llama optimalismo, que es como una un rango menor del optimismo y es decir, creer, tener la esperanza de que las cosas pueden ser mejor si nosotros trabajamos para ello. O sea, no es nada más decir, piensa bonito y las cosas van a salir bien, sino tengo esperanza de que esto va a cambiar, de que va a ser para mejor, pero tengo que abrirme a esa posibilidad y tengo que construirla, ¿no? Entonces, cuando somos o cuando tenemos esa negatividad, muchas veces viene de herencia, ¿eh? Quiero decirles que así como heredamos los rasgos de nuestro cabello, de nuestra piel, los estudios de psicología positiva dicen que nuestra disposición o predisposición a la felicidad también se hereda. De hecho, nuestra felicidad, un 50% viene de la genética y es bien fácil corroborarlo. Muchas veces nuestro carácter, nuestra forma de ser, si somos enojones, negativos, positivos, se lo heredamos a alguien de nuestra familia. Decimos, oye, es que soy igualito que mi papá, que mi mamá. Claro, no es como una herencia maldita, ¿no? O sea, ay, ya no la voy a poder cambiar, no. Viene en tus genes, tienes una propensión a ellos, te es más fácil ser negativo, pero lo puedes trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas un poquito la negatividad? Aprende a ser agradecido. Agradecido significa analiza la situación que estás viviendo y dentro de esa situación que te parece totalmente negra y oscura, empieza a encontrar lo que es bueno, o tal vez lo que no es tan malo, ¿sí? Para tratar de mediar ahí. Ve dentro de esa misma situación las posibles oportunidades de aprendizaje. Ve también, que ahí entra en la parte de dejar de ser víctima y protagonista y empezar a ser protagonista, ve dentro de esa situación que se ve tan negativa, tan poco prometedora, qué cosa sí está en tus manos cambiar,
¿sí? A veces decimos, es que no tengo alternativa. Lo cierto es que ante cualquier situación, por muy complicada que sea, siempre va a haber por lo menos dos alternativas. Y lo decía Víctor Frank, decía, la única libertad que no te pueden robar es la decisión de qué actitud, de qué acción tomar frente a diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, aprender a ser positivo requiere ejercicio, requiere de agradecer, requiere de creatividad también. ¿Y por qué creatividad? Porque a veces ante una situación que parece no tener salida, tienes que echar tu mente a volar y buscar ideas distintas, ¿no? Buscar salidas distintas, tratar de ser creativo y decir, bueno, aun cuando estoy viendo esto y se ve totalmente negro, vamos a encontrarle el lado amable, vamos a encontrarle el lado cómico, vamos a encontrar la posible respuesta, ¿no? Y requiere un poquito de nuestra creatividad, de nuestra innovación. Requiere también, y es súper valioso, rodearnos de las personas adecuadas. Si tienes una tendencia a ser un poco negativo o negativa, pero además te rodeas de gente que tiene esa misma tendencia, pues obviamente se van a validar unos a otros, ¿no? Oye, pues qué mala situación, de aquí no vamos a sacar nada bueno, no, pues no vamos a sacar nada nuevo. Pues nos va a ir mal, sí, nos va a ir mal y ya. Pero si te rodeas de personas que son creativas, que tienen esa posibilidad de ser optimistas, de encontrar las opciones de aprendizaje ante una adversidad, esas personas también te van a enseñar, ¿sí? Y conocemos muchas, nos tocan muchas personas que de repente decimos, ¿cómo es que esa persona parece estar tan alegre y parece ser tan feliz si realmente en la vida no es que le esté yendo tan bien? De hecho, ha tenido muchas dificultades. Entonces, de esas personas hay que rodearnos, hay que aprendernos, porque también, así como se contagia el pesimismo, se contagia también el optimismo. Claro, por desgracia, estamos programados fisiológicamente a contagiarnos más de lo negativo, a compartir y a enfocarnos más en lo negativo. Es algo que la parte reptiliana de nuestro cerebro tiene. Nos enfocamos mucho en lo que no está bien, pero haciendo un esfuerzo y generando rituales podemos aprender a desenfocarnos de lo que no está bien y empezar a darle una vista y agradecer aquello que sí tenemos y que sí está sucediendo, ¿no? Entonces, hay muchos libros por ahí de Tal Ben Shahar, ese autor que les mencioné, tiene muchas, que es el que habla del optimalismo, tienen muchas, no digo recetas, porque no pueden ser recetas, pero tienen muchas guías de cómo trabajar en ese optimismo, tratando de no ser perfeccionista, porque el perfeccionismo es enemigo de la felicidad. Pensar que la felicidad es la perfección de tu vida te va a dejar totalmente derrotado e insatisfecho. Entonces, Tal Ben Shahar, de hecho se los voy a poner aquí en el chat, el nombre, Tal Ben Shahar, ahí se los puse. Ese es un autor muy bueno. Martin Seligman, que fue otro que les compartí, Seligman, ese también es muy bueno. Son de los dos que yo creo. Y por ahí hay una que se llama Barbara Fredrickson, déjenme ver si me acuerdo, que ella es experta en emociones positivas. Pueden trabajar, estudiar de ellos, van a encontrar en las redes mucha información acerca de ellos, sobre todo en Google Académico o Google Scholar, y que está pues obviamente basado en textos científicos, y ahí pueden obtener algunas sugerencias o tips para trabajar en su optimismo. ¿Sale? Espero por ahí ser suficiente ahí mis respuestas, y permítanme que yo les ponga también en el correo, en el chat, les estoy dejando mi correo de Meraki, ¿sí? En serio, con toda la confianza del mundo, pueden escribirme si tienen alguna duda en específico. Ese es mi correo, lo reviso todos los días, les puedo sugerir, podemos platicar. Repito, no soy una experta de la vida, creo que no hay nadie que sea experto en la vida. Soy experta de mi vida, tal vez, eso sí, pero cada uno de nosotros se debe de convertir en experto. Pero si mi experiencia, si lo poco que he aprendido de alguna manera les sirve, de corazón, de alma y corazón, estoy muy encantada de servirles. Muchas gracias, licenciada Ana María, por todo lo que nos ha compartido en esta noche a cada uno de nosotros. Créame que en lo personal me siento muy satisfecha por el conocimiento que nos ha impartido. Igual en el chat se manifestaron todos los asistentes, la mayoría, agradeciendo por todas sus palabras motivacionales y todo lo que nos compartió. Esperando que nuestros asistentes puedan discernir todo esto, les agradecemos a todos su asistencia, y para cerrar le voy a ceder la palabra a la ingeniera Guadalupe para que nos despida a todos. Buenas noches a todos y a todas. Ha sido una excelente cátedra, máster.
doctorísima Ana. Siempre me ha gustado toda esa positividad y esa emoción de vivencias. Espero yo también que para nuestro público y los jóvenes o todas las personas que estábamos en esto, pues hayamos aprendido de la felicidad y de esas 4, 5 caminos que usted ha seguido. Y como decía al inicio, creo que yo también voy por ese camino. ¿Ah? Agradecerle siempre, siempre a usted por toda la comunicación que mantenemos, también por estar siempre dispuesta a este tipo de conferencias. Igualmente a todos los que asistieron el día de hoy, que yo espero que haya sido un tema, pues que hayan vivido también todo lo que es ese recorrido y que hayan aprendido mucho para llevarlo a la práctica. Gracias al equipo técnico de vinculación, como lo es Madeline y Gerardo. También gracias a todos y bueno, y gracias a Dios también porque estamos todavía aquí en esta tierra y vivos. Gracias, gracias, gracias. Y ahí le escribo por el correo entonces para que nos pongamos de acuerdo para las otras conferencias. Gracias a todos y buenas noches. Un abrazo a todos. Gusto de verles, saludarles. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches.